Bienvenido al regime de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta primera temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales de toda la primera temporada. Ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Entonces, para la sesión de hoy vamos a continuar un poco en la línea de trabajo de la sesión anterior, que es la identificación de genes diferencialmente expresados. La sesión anterior, si recuerdan, hicimos un volcanoplot, que está aquí ejemplificado, y encontramos algunos genes expresados upregulated, expresados de más en la condición 1, que son los azules, y algunos downregulated o expresados en menor magnitud en la condición 1. Entonces, normalmente este tipo de análisis de expresión diferencial en single cell va acompañado de un elemento gráfico que se conoce como heatmap. El heatmap no es exclusivo de los genes de expresión diferencial. Entonces, si bien muchos de ustedes no están en el área biológica, de todos modos nos sirve hoy ejercitar un poco el código, pero sepan que después vamos a aprender hacer otro heatmap que no tiene nada que ver con biología. De hecho, estoy pensando que sea de criptomonedas, pero todavía no termino de aterrizar eso. El punto es, entonces, en la sesión anterior identificamos entre los que están en azul y los que están en rojo, son como 5,000 genes que tienen diferencias, se encontraron en mayor presencia o menor presencia en el grupo 1 de células que en el grupo 2, ¿vale? Entonces, les recuerdo, lo que estamos midiendo es que en el desarrollo embrionario humano se tomaron células, se aislaron células y se vio qué genes estaban activos. Tenemos células del día 3, tenemos 81 células del día 3 y 466 células del día 7. Así está el experimento que ocupamos. Son datos reales, tenían muchas más células de la etapa 7 del día 7 que del día 3, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un gráfico de comparación de cómo se ven los genes del día 3 contra los del día 7 y vamos a colorear cada gen para cada célula con una intensidad dependiendo de qué tanta actividad del gen se veía en esa situación. Resumiendo un poco el problema, les recuerdo que de manera general el desarrollo experimental de este tipo de análisis es el siguiente. Tú tienes un tejido, un órgano, lo que quieras. En este caso está así, pero podrían ser bacterias también. El punto es, dentro de esa condición tienes varias poblaciones celulares. O sea, eso está compuesto por muchas celulitas. Muchas de esas celulitas se parecen, o sea, forman parte de una categoría y otras no. Entonces, lo que hace el experimento es separarlos. Tenemos aquí células azules, células rojas, verdes y algunas células grisecitas, ¿no? Cada una en su población. Se hace secuenciación de RNA y entonces sabemos en cada célula, para cada gen de la célula, en humanos tenemos como 20,000 genes, para cada gen sabemos cuántos pedazos de DNA, de RNA en realidad, se encontraron en esa célula. Y luego tienes una tabla que se conoce como tabla de conteos, no es más que una tabla de conteos, donde tienes para el gen 1, en la célula 1, imaginen que es la roja, encontramos 18 pedazos de RNA. Digamos, ese gen estaba activado 18, que ahorita piénsenlo como unidades arbitrarias, estaba activado 18 veces. En la célula 2, supongamos que es otra célula de otra población, de la verde, ese gen estaba activado 0, se encontraron 0 pedazos de RNA, entonces no hay actividad de ese gen ahí, ¿vale? Y tienes lo mismo para varios genes y para muchas células. Muchas células provienen de estas células, las columnas, muchas columnas provienen del mismo grupo celular o de la misma población. Podrían pensarlo un poco como réplicas, pero en realidad, pues en single cell creo que no hay réplica, no puedes. No voy a entrar en detalles en eso. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es contar cuántas veces apareció, qué tan activo está cada gen en cada una de las células. Y esta tabla, si la pasaran a una visualización de heatmap, que es esto, que no son más que, es un mosaico, donde tienes en este eje, en el eje Y, los genes, la lista de genes, y en el eje X, las columnas son las células que se midieron. Entonces, bueno, vamos a jugar un poco ahí con los colores, pero en teoría donde tienes colores rojos aquí, significa que los genes estaban más activos en la población 2 que en la población 1, y donde tienes verde significa que los genes estaban más activos en la población 1 que en la población 2.
La idea es que con un contraste de 2 colores, con un contraste sencillo de 2 colores, tú logres ver, quieres ver regiones en el heatmap, quieres ver una región muy prendida, casi un cuadrado o una figura cuadrangular, apagada, prendida de un lado, apagada del otro y viceversa, ¿no? No puedes concluir nada de un heatmap, a menos que sea un heatmap de muy pocos elementos, de 4 genes, 5 genes, donde alcances a ver la etiqueta de los genes. En realidad es una ayuda visual, no hay más. Es estético para tus reportes o papers y se ve bien. En el paquete que vamos a utilizar hoy, más allá del valor estético del heatmap, trae unas opciones para hacer clusterización, es decir, para encontrar, ok, de acuerdo a los conteos, todo este grupo de genes se comporta de manera muy similar. El paquete no sabe qué son, es una clusterización, ¿cómo se dice? No supervisada. Es decir, yo ni sé si todos son los genes de la cabeza o los genes del esqueleto, los que promueven ese desarrollo. Yo no sé. Lo único que sé es que a nivel de números, en tu tabla se parecen y te los voy a agrupar. Y lo mismo con las células. Hay una opción de clusterización que dice, yo no sé si estas 5 primeras células son verdes o rojas. Lo único que yo sé es que a nivel de números se parecen mucho. Entonces yo te las agrupo. Eso sí tiene un valor visual. Muy rápidamente puedes ver si las células, las verdes, se están agrupando con las verdes y las rojas con las rojas, que es lo que esperarías de tu desarrollo experimental, o si no, si algunas verdes se mezclaron con las rojas, viceversa, ¿no? O si hay un tercer grupo de clusterización. Ojo, quiero aclarar algo aquí. El algoritmo de clusterización que utiliza el paquete que vamos a utilizar hoy no es el mejor que existe actualmente. Es como uno que ellos implementaron y es como el default, es como de, pues corre esto y no va a estar tan equivocado de la realidad, pero podría mejorar, ¿vale? Bueno, nuevamente, no se esperen si no son del área biológica. Espero que ahorita con el ejercicio de código, ya que pongan las manos, les parezca un poco más llamativo el problema biológico, pero bueno, a grandes rasgos es eso. 2 poblaciones, muchos genes, 2 poblaciones de genes también. Tenemos 4 poblaciones en total. Son 4 subpoblaciones en total. Vamos a utilizar de la sesión anterior, algunos de los datasets que van a descargar son los genes que están en rojo. Ya no vamos a utilizar los 20.000 genes del genoma humano. Vamos a utilizar los genes que están en rojo de la sesión anterior, que son como 3.000 genes downregulated, y los genes que están en azul, que son como 2.000 genes upregulated. Y esto es para mejorar el contraste del heatmap. Si ustedes a un heatmap meten los genes que no están diferencialmente expresados, van a tener zonas súper muertas en el heatmap donde no hay ni más ni menos de un lado, nada más es como de hecho, ahorita van a ver en los ejercicios que uno de los problemas en single cell es que su heatmap está súper seco, así hay lugares donde hay cero, no hay nada de información, ¿vale? Las preguntas de hoy, la primera es, ¿cómo se agrupan las células? Recuerden que tenemos 81 células de la condición 1, que es el día 3 de desarrollo embrionario, y como 400 células de la condición 2, que es el día 7 de desarrollo embrionario. Entonces, ¿cómo se agrupan esas células de acuerdo a los conteos de los genes diferencialmente expresados? ¿Se parecen de acuerdo a los genes que expresan o no se parecen? Luego, ¿cómo se agrupan los genes de acuerdo a los conteos? Vamos a analizar en total como 5.000 genes. Sabemos cuáles están up y cuáles están down. Vamos a ver si a la hora de hacer el heatmap y clusterizar, todos los up-regulated quedan juntos y todos los down-regulated quedan juntos. Si eso pasa, estuvo bien hecho nuestro análisis de expresión diferencial. Si se mezclan, hay algo raro, hay que ir a ver qué está pasando. Les adelanto un poco, los conteos son tan mínimos que creo que no se logra perfectamente la clusterización porque las diferencias en conteos son muy pequeñas y las magnitudes de conteos son muy pequeñas, pero bueno. Y finalmente, ¿cómo se ve esto, la respuesta a estas 2 preguntas, en un gráfico de heatmap? ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que de una vez vayan descargando de la carpeta del día de hoy, descarguen todo el material, son 1, 2, 3, 4 CSVs, el script maestro, el .r, y ya. Con eso pueden ir descargando, por favor. Ahí está, ya tengo mi material. Así debería de verse su carpeta, ¿no? Células etiquetadas.csv, genes downregulated.csv, genes upregulated.csv y RPKMs embryonic day 3 versus day 7.csv. ¿Va?
Entonces, tenemos un archivo, son datos de un experimento real, de una publicación del 2011. El primer archivo que tenemos se llama rpkm-embryonic-day3 versus day7.csv. Es un archivo en formato columnar, está separado por comas, y pueden notar que cada fila tiene información sobre un gen, y cada columna tiene información sobre una célula única, un single cell, donde se midió ese gen. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí las primeras 3 columnas corresponden a células tipo E3, o sea, son del día 3 de desarrollo embrionario. E3, E3, E3. Y las últimas 3 filas corresponden a células del día 7, del día 7, E7, E7, E7. La expresión diferencial solo se hace como un análisis de pares, o sea, una condición contra otra condición. Si me tienen una tercera condición, se rompe mucho el concepto, entonces no lo veo factible. Siempre deben de tener entonces 2 poblaciones, las C3 que están aquí y las C7 que están aquí. Esto yo lo seleccioné al azar, nada más para que lo vean aquí. El archivo que tiene en realidad es mucho más complejo. Y los valores que están en las celdas es qué tan activo estaba ese gen, el A1BG, en la célula E3, en una de las células E3. Vemos que estaba activo 68. Estos valores son lecturas por kilo... Reads per kilómetro. ¿Qué es la M del RPKM? No sé. El punto es ya están normalizados. No son conteos crudos porque eso podría meter otro nivel de ruido. Entonces son valores ya normalizados. Desde aquí, sin querer, noten cómo estos primeros 3 genes tienen pues bastantes números, o sea, tienen conteos por lo menos en el primer grupo de células, pero en el segundo grupo de células no, tienen muchos ceros. Entonces, estos genes claramente son genes diferencialmente expresados, así de ojo y ojo. Claro, tienes razón, Josué. Está normalizado por cantidad de lecturas totales y por longitud del transcrito. Ok, entonces, esto es lo que tienen. Este dataset original fue el que utilicé detrás de cámaras en la sesión anterior para hacer el cálculo de la expresión diferencial. Entonces, si ustedes llegan a hacer expresión diferencial, necesitan tener su tabla de conteos en algún lugar, ¿vale? Sin eso no van a poder continuar. Y noten otra vez como para el archivo RPKM, la primera columna no tiene encabezado. Entonces, cuando leamos este CSV, vamos a tener que decirle a la función que la fila de los nombres de filas, la columna, perdón, de los nombres de filas, de row names, es la columna 1, la primera columna. Si no, va a fallar, porque va a decir, oye, aquí no hay nombre. Muy bien. Segunda cosa que necesitan para utilizar el paquete de hoy, necesitan otro CSV donde ustedes pongan, se va a llamar células-etiquetadas.csv, es columnar, separado por comas, y lo que tienen que poner es en la primera columna el identificador de la célula. Por ejemplo, noten aquí, la célula marcada experimentalmente como E3.1.443, que resulta es la primera columna de nuestro dataset de RPKM, es E3.1443. Esa célula corresponde y tienen que tener una columna que se llame TAC y tienen que poner a qué grupo pertenece, al grupo 1 o al grupo 2 de lo que están comparando experimentalmente. Bueno, corresponde al grupo E3. No tiene que ser 1 y 2. Puede ser el nombre del grupo, condiciones anaerobias, condiciones no anaerobias, como quieran marcarlo. La etiqueta que pongan aquí es lo que va a salir en el gráfico al final en la leyenda. Entonces, este archivo que ustedes tienen, lo único que hace es para las 81 etiquetas de E3, tiene en la segunda columna E3, 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 E3. Y luego para las 400 y tantas etiquetas de E7, tiene E7, E7, E7. ¿Ok? Este archivo lo necesita el paquete que vamos a utilizar para pintar en otro lado un color si la columna, un color si la columna pertenece al grupo 1 y otro color si pertenece al grupo 2. ¿Va? Y por último, los 2 datasets que vamos a utilizar son datasets, yo los saqué del ejercicio anterior y los pasé a formato CSV, pero son los data frames que teníamos la semana pasada para los genes downregulated y los genes upregulated. Son los que ocupamos para que se pintaran los puntos rojos de un lado y los puntos azules de otro. ¿Va? No presten atención al resto de los valores, ese es el ejercicio anterior. Lo único que quiero mostrarles es que, por ejemplo, el genes downregulated, pues son todos los genes que tenían state down y que el paquete que ocupamos para decir si eran up o si estaban expresivamente diferenciados
sí los marco así. Lo que nos sirve de estos datasets son los nombres de genes. Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la lista de nombres de genes. Primero que nada, en el ejercicio de hoy vamos a juntar estos dos, los down y los up, en un solo data frame. Luego vamos a extraer todos los nombres de los genes diferencialmente expresados. Todo lo demás nos vale. Esa lista de nombres la vamos a ocupar para hacer un join con la tabla de conteos y extraer de la tabla de conteos solo las filas de los genes diferencialmente expresados. En los conteos hay muchos genes como este, el A2M, que tiene 0 en todos lados. Ese gen no es nada informativo y no nos interesa. Entonces, lo sacas. Pero la única forma de saber si te sirve o no el gen de la tabla de conteos es que previamente tengas tus tablas de genes diferencialmente expresados, o por lo menos la lista de los genes que quieres seleccionar. ¿Ok? Muy bien. Si tienen dudas, hasta ahí acaba la descripción de los datos. Si tienen dudas, me avisan, por favor. Ok, y entonces, es la respuesta del día de hoy, ya saben, si corren la línea, si corren el script línea por línea single-cell-heatmap.r, van a obtener este gráfico de aquí. Vamos a utilizar un paquete específico que se llama pheatmap o fitmap. De varios que revisé, es el más sencillo de usar. Al mismo tiempo, el hecho de que sea sencillo les da menos libertad a ustedes de modificarlo. Pero, digamos, para un primer approach funciona. Y el nombre viene de Pretty Heatmap, ¿no? Y no salen tan pretty, pero bueno, no, sí hace bien su trabajo, pero para datos de single cell no lo hizo bien porque los datos no se prestaban a eso. Tenía muy poquita información. ¿Okay? Entonces, una cosa que quiero que destaquen hoy, el paquete no funciona por capas como ggplot. Sospecho que sí utiliza ggplot internamente, pero no funciona por capas. Entonces, mucho del trabajo que vamos a hacer hoy sí es reescribir código. No va a ser como antes que nada más sumamos una nueva capa, etc. Y sospecho que sí tiene algo que ver con ggplot porque es compatible con ggsafe para guardar el archivo, el plot final. Entonces, bueno, no tengo a detalle técnico qué rayos pasa detrás. Lo que les puedo decir es, no funciona por capas, pero sí es compatible con ggsafe, ¿vale? Y entonces, no se alcanza a ver aquí, pero este es el resultado que vamos a obtener. Y en teoría, un heatmap, luego deberían de ver ustedes un cuadro, un segmento del mapa como expresión diferencial y otro no. Aquí medio se ve que esta barra, aquí arriba ven un color café porque son las células tipo E3, que las células tipo E3... aquí ven en rojo porque son los genes downregulated, que las células tipo 3 en la sección downregulated, ellos tienen mucha actividad, ¿no? Estos genes tienen mucha actividad y en teoría esto de aquí arriba hasta aquí debería ser un cuadro con mucho más pintado aquí que abajo y que aquí. Entonces, se ven segmentos, aquí hay una línea que divide y aquí hay otra línea que divide y tenemos 4 segmentos, pero no están tan marcados. Y la razón es que los números de conteos eran muy bajos. ¿Vale? Sin embargo, les decía hace rato que este paquete hace clusterización, que es lo que ven arriba, estos dendrogramas. Este dendrograma de aquí es cómo se agruparon las células de manera no supervisada. Ustedes no metieron la mano. Y más o menos queda todo lo morado, que está aquí, toda la barra morada, representa células de tipo E7. Y pues sí se agruparon. Y todo lo café representa células tipo E3, también se agruparon. Entonces, con todo, aún con la poquita información que hay, logra detectar patrones para agrupar de manera correcta. Ya que hagamos el ejercicio van a ver que hay unas células tipo E3 que no se agrupan bien. Entonces, ¿quién sabe qué está pasando ahí? Ahí a lo mejor eran células tipo E3 que ya iban para E4 o algo así, no lo sé. Y en el eje Y tienen los genes, en verde son los genes upregulated y en rojo son los downregulated. En teoría, también está clusterizado de manera no jerárquica, digo, no supervisada, y en teoría todo lo rojo debería estar junto y todo lo verde debería estar junto, pero aquí pueden ver que algunos genes rojos se agruparon en el segmento de los genes verdes, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Hay que ir a ver. Les adelanto, hay muy pocos datos, hay demasiados ceros, entonces, no sé. Como humano, si yo tuviera que hacer a mano el ejercicio de intentar clusterizar por K-means o por lo que quieran, no sé, estaría muy confusa esa parte, ¿verdad? No, en teoría tendría que llegar a la misma conclusión que llegó la máquina, pero bueno, ya sé lo que buscaba. Me desesperaría porque habría mucha falta de información. Ok, entonces la respuesta, ya les expliqué ahorita
que están agrupadas las cosas tanto en el eje X como el eje Y, y eso es porque el paquete trae opciones dentro del mismo código que genera el heatmap. Tú puedes dar opciones lógicas de true o false si quieres que se active la clusterización por células, por genes. Puedes activar una nada más o puedes activar ambas, que es lo que tenemos aquí. Ojo, lo que siempre les digo, el hecho de que exista la opción y yo les diga que con eso se clusteriza, no quiere decir que el clustering es correcto, ni que sea la mejor opción para los datos que ustedes tienen. Entonces, please, vayan a leer bien qué onda con el método de agrupamiento en esta página. Utiliza un método de agrupamiento muy sencillo, que son los k-means, y en el último paper que mandamos, a mí me lo criticaron mucho porque hay cosas más modernas, ¿no? Y bueno, mi respuesta fue, no soy estadístico, es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Es mi primer día y es lo mejor que puedo hacer. Pero bueno, hay cosas más que podrían hacer. Simplemente vayan y lean la documentación para cuando les pregunten qué método de clustering utilizaste, pues no es el método FitMap, es lo que está aquí, que es un k-means, etcétera, etcétera. Entonces hay que leerlo para poder justificar bien lo que hacemos. Y el truco de hoy es muy sencillo. Es un truco hecho a medida para la clase de hoy. Son 5,000 genes diferencialmente expresados los que tenemos en total. Mi computadora, que es una workstation, no puede, se tarda un montón, se sobrecalentó 2 veces y se apagó un montón. Crashó un montón de veces. Entonces, si algunos de ustedes lo están haciendo en laptops, no creo que lo logre, y si lo logra va a tardar un montón. Entonces, el truco de hoy es, ¿qué haces en esos casos? Cuando los datos con los que vas a desarrollar tu código son demasiado pesados para el hardware que tú tienes. Tienes que samplear los datos. Tienes que hacer una subselección de n datos para poder hacer el código. Que tú sabes que ese código va a servir y cuando acabes, simplemente en vez de decirle selecciona 100, quitas esa preselección y ahora sí se va a correr con todos los datos. Lo que vamos a hacer hoy es aplicar como truco, utilizar la función sample-n del paquete dplyr. ¿Ok? Y sample-n lo único que hace, como pueden ver aquí, vamos a crear en el ejercicio un data frame que va a ser el resultado de pegar 2 data frames, los de genes upregulated y downregulated. Esto, como resultado, da 5,000 genes. Les repito, esos 5,000 genes no hay forma de que durante el ejercicio, ni siquiera en menos de 2 horas, lo logremos porque va a fallar mucho. Entonces, con el Magrittr se lo pasamos al verbo sample-n y el verbo sample-n lo que quiere es el argumento size y te dice, bueno, de todos estos datos que tú tienes, ¿cuántos quieres que yo tome al azar? Hoy le vamos a pedir 100, es como sácame los 100 al azar, ¿vale? Y después de eso, bueno, continuamos aquí. Una cosa importante para la gente que sí hace este tipo de análisis, otra forma de hacer el heatmap sin los 5,000 upregulated y downregulated es que solo tomen los top. Solo voy a hacer mi heatmap con los 50 más upregulated y los 50 más downregulated, que también eran data frames que teníamos la semana pasada. No lo hice porque quería ver qué pasaba con todos. Y efectivamente, el mejor clustering se logra cuando metes todos los upregulated y todos los downregulated. ¿Okay? Si te pones picky y seleccionas los top, no se clusterizan del todo bien las células. Pero bueno. Una cosa, sample-n selecciona filas al azar. Yo no soy experto en ciencias de la computación, pero buscando rápido en Google pueden encontrar que en las computadoras no existe el azar. Las computadoras simulan el azar a partir de valores predeterminados. Esos valores predeterminados se conocen como semillas. Entonces, otra de las cosas que vamos a aprender a hacer hoy desde R es a fijar una semilla. Decirle, tu semilla es el número 77, para que siempre que un script siempre que ese script trate de generar un valor al azar, empiece desde el número 77. Eso quiere decir que aunque tu script funciona con números al azar o con condiciones al azar, va a ser constante. El resultado de su azar siempre va a ser el mismo, porque tú fijaste la semilla. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver hoy. No se claven. A veces está medio filosófico. Y no es la progresión, sí es la progresión de lo que vamos a ir haciendo, pero repito, no son capas. No es que de este hicimos este y de este hicimos este, por eso no tienen flechas. Simplemente son versiones alternas de lo que vamos a hacer. El primer heatmap que vamos a hacer es todo con los conteos como vienen en la tabla de RPKMs. El color azul es los ceros. Como pueden ver, hay un chingo de información faltante. Hay muchísima información faltante en estos experimentos, entonces los poquitos colores que habría aquí arriba y aquí son con los que en teoría estás calculando la expresión diferencial. Esto a mí me parece tremendo.
O sea, de entrada, los genes son muy poco activos en las células, muy poquito. Y cómo esa poca actividad logra sostener todo lo que somos, ¿no? Pero bueno. Luego, entonces, para mejorar los contrastes, vamos a pedirle que normalice los conteos. También hay una función para normalizar, pero no la usen por default. Investiguen qué hace, ¿ok? Yo ya no tuve tiempo de investigar a detalle qué hace, pero supongo que para cada fila ve la distribución de los valores, calcula un centro y luego a cada celda le asigna si está, qué tan alejado está del centro de los valores. Sospecho, no estoy seguro. Revísenlo, por favor. Y también vamos a pedirle que clusterice que haga la clusterización para ambos. En el anterior también estaba. También este está clusterizado y tiene nombres de genes, que es toda esta columna negra que ven aquí, y nombres de células, que tiene toda esta columna negra aquí. En un heatmap eso me parece, con tantos valores, me parece absurdo. No vas a alcanzar a ver nada, a menos que lo imprimas en un póster del tamaño de tu pared. Y vamos a hacer otra versión ya sin esas etiquetas. Vamos a quitar el nombre de los genes y el nombre de las células, pero vamos a agregar aquí un nuevo nivel de información, que son estas barritas arriba moradas y cafés, que son a qué tipo de célula corresponde la columna, y estas barritas verdes y rojas, que son a qué tipo de gen corresponde la fila. Y dejamos el clustering, que a veces es algo que lo que piden. Hoy vamos a aprender cómo ustedes pueden escoger estos colores, tanto el color de lo verde y de lo rojo, como de lo morado y de lo café. Y por último, cómo se ve esto sin clustering, ¿vale? Es decir, sin clustering, donde no está ordenado el dataset de manera lógica por la computadora. No se toma, esto toma menos tiempo, claramente. No trata de ordenar los datos de acuerdo a lo que ve, sino está graficado en el orden que nosotros le dimos. Por eso se ve perfecto. Todo lo café está de un lado, todo lo morado está de un lado. Todo lo verde está de un lado, todo lo rojo está de un lado, ¿ok? Esto me parece que muestra sin duda el contraste, ¿no? Pues todo lo rojo está activado en las células cafés y todos los genes verdes están activados, entre comillas, en las células moradas. Pero esto es artificial, es un orden artificial y tiene una razón. Nosotros vamos a hacer una range donde vamos a ordenar por tipo celular, por fold change y por otra cosa, no me acuerdo. Entonces, tengan cuidado, si se ve demasiado perfecto su resultado, vean si no es porque ustedes desactivaron el clustering, ¿va? Ok, muy bien, eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Ok, entonces bueno, vamos a trabajar. Vayan a su carpeta con los materiales de la sesión de hoy, que ya descargaron. Si no la han descargado, me avisan. Avísenme porfa en el chat con la palabra ya, si ya tienen sus materiales descargados. Y les recuerdo, le damos clic porque cuando le das clic al script maestro, automáticamente R pone el directorio de trabajo en esa carpeta. Entonces ya no hay que ajustar nada. Si van aquí abajo a la derecha en el panel Files, van a ver que su directorio de trabajo ya tiene las células etiquetadas, los genes downregulated, los upregulated y los RPKMs. Pero, bueno, como parte del ejercicio, pues no usen el script maestro nada más porque sí. Abran un nuevo archivo, File, New File, RScript. Y en ese RScript nuevo en blanco, van por favor redactando el código del ejercicio de hoy. En caso de que tengan problemas o se atrasen, pues ahí sí se van al script maestro, copian lo que les falta y lo ejecutan, ¿va? Ok, entonces vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que hay que hacer es cargar librerías. Vamos a cargar dplyr, tidyr y pheatmap. Muchos de ustedes, la mayoría en teoría, quizá no tienen pheatmap, entonces les recuerdo que se instale el paquete con install.packages y entre comillas el nombre del paquete, que es pheatmap, como quieran decir, como lo tengo yo aquí abajo, y con eso lo instalan, ¿vale? Porfa, avísenme en el chat con la palabra ya cuando tengan instalado su feedmap. Ok, vamos a continuar. Entonces, ya tienen sus librerías. Hay que cargar dplyr, tidyr y feedmap. Cargamos. Van a tener muchos warnings. Recuerden, los warnings son amigos, no pasa nada. Lo que no queremos son errores y fatal o crash. En este caso nos está avisando que el paquete que vamos a utilizar se construyó en determinadas versiones de R. No estoy seguro si nos avisa porque nuestra versión es diferente o qué, pero bueno, son warnings, no pasa nada. Y ahora vamos a cargar. Primero necesitamos cargar los conteos. Entonces vamos a crear el objeto counts.df
y le asignamos el resultado de la función read.csv. File igual a, el archivo que queremos es el de rpkms. Les recuerdo que si su directorio de trabajo está en el lugar correcto, pueden solo pedir el argumento file, abrir las dobles comillas y presionar tabulador dentro de las dobles comillas y seleccionar el archivo que queremos, rpkm embryonic days. ¿Okay? Ahí está, coma, y el argumento row names igual a 1, porque nos está preguntando si alguna de tus columnas es el nombre de las filas. ¿Cómo saben eso? Porque esa columna no tiene nombre de columna solo. Entonces le decimos que sí, la primera columna es el nombre de las filas. Redactamos, ejecutamos, va a tardar. Esto es de las cosas que más va a tardar dependiendo de sus recursos. Ya no tarda tanto porque digamos que los prefiltré. Y eventualmente van a tener su dataset counts.df. Por favor, redacten el código que está en pantalla, ejecútenlo y me avisen en el chat con la palabra ya cuando tengan su objeto counts.df. Entonces, yo lo voy a abrir aquí. Tenemos muchos genes, empezando por el SNHG5. Noten cómo esto es los nombres de las filas. No es una columna como tal, son los nombres de las filas. Y tenemos muchas columnas, que son muchas células donde se midió. ¿Ok? No hay más. Lo que sí, ahorita créanme, no lo vamos a poder ver porque son demasiadas columnas, pero ninguna columna contiene los nombres de los genes. Resulta que los nombres de los genes vienen en los nombres de las filas. Entonces, necesitamos crear una columna especial, más bien específica, donde vamos a guardar los nombres de las filas o de los genes. Y eso lo vamos a lograr creando el objeto counts-with-names.df y le vamos a asignar el resultado de un pipeline que empieza aquí con los conteos que ya tenemos. Se lo pasamos por el Magrittr al verbo mutate. Recuerden que el verbo mutate sirve para, una de sus funciones es crear nuevas columnas. Entonces, a partir del counts vamos a crear una nueva columna que se llama gene-name y la vamos a llenar con los nombres de las filas de punto. El punto, les recuerdo, lo que significa es los nombres de las filas de lo que sea que venía antes del Magrittr. Entonces, en este caso, el punto significa los nombres de las filas de counts.df. Extráeme los nombres de las filas de counts.df y mételo en una nueva columna que se llama gene-name. Y todo esto, guárdalo en un nuevo objeto que se llama counts-with-names. Redactamos el código que les estoy resaltando en pantalla, lo ejecutamos y ahora van a tener en el ambiente, validen que tienen un nuevo objeto que se llama counts-with-names.df. Y una forma rápida de ver que sí funcionó lo que hicimos es, si se fijan, el counts-with-names tiene 548 variables, o sea, tiene una columna más que el counts normal, ¿vale? Háganlo, por favor, validen que funcionó y me avisan en el chat con la palabra ya o como quieran cuando lo hayan logrado. Vamos a continuar entonces. Ya tienen entonces su tabla de conteos de RPKMs y ya esa tabla la tienen etiquetada con nombres de genes. Ok, hasta ahí vamos a dejar esa parte. Lo que tenemos que hacer después es cargar nuestros genes upregulated y nuestros genes downregulated. ¿Va? Entonces, para el upregulated vamos a crear un data frame que se llama upregulated.df. Y le vamos a asignar el resultado de la función read.csv, file, ¿qué archivo queremos? Pues los que están guardados en el directorio de trabajo como genes upregulated.csv, header igual a true, si trae encabezado, row names también, como es el resultado tal cual lo aventó el paquete de single de la semana pasada, pues también tenemos que decirle que los nombres de las filas vienen en la primera columna, y el string as factors igual a false. Déjenme ver si funciona sin esto. Debería, en teoría. Upregulated. ¿Funcionó? Para simplificar el ejercicio. Sí, funcionó sin problema. Entonces, para simplificar el ejercicio, no hay que decirle que hay header y no necesitamos decirle string as factors. Y con eso entiende. ¿Por qué entiende esto a diferencia de otros ejercicios? Porque ya no estamos utilizando la función, digamos, la más básica que era read.table. Estamos utilizando read.csv, que es una implementación de read.table, pero con muchos valores default de uso común. Entre ellos, que sí traen encabezado, coma, y que no son factores las palabras. ¿Ok? Entonces, podrían simplificarlo aquí. Upregulated, read.csv, el archivo, genes upregulated.csv, y row.names igual a 1. Y para downregulated lo mismo,
pero con el archivo jeans-downregulated.csv. Por favor, redacten el código para sus upregulated y downregulated, ejecútenlo y vean en el ambiente que se crearon los data frames downregulated y upregulated, por favor. Y me avisan en el chat con la palabra ya cuando tengan sus dos data frames nuevos. Ya tienen los upregulated y los downregulated. Lo que tenemos que hacer es juntarlos en un solo data frame, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer con un verbo que se llama rbind. Pero antes de pasar al rbind, en este siguiente bloque de código vamos a hacer el sampleo de genes. Nos vamos a quedar solo con 100 genes. Pero les decía que las computadoras no conocen el azar real, lo simulan. Entonces, hay una opción en R que se llama set.seed, poner la semilla, y entre paréntesis le ponen el valor de semilla. Esta es la forma en la que ustedes fijan su script. Cuando le pidas algo al azar, siempre va a entregar lo mismo, pero va a depender de este número. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuestra semilla en set.seed en 77. Si hay gente de mi generación, cuando en el Age of Empires viejito, había una opción para crear tus propios mapas y una de las cosas que te pedía era un valor semilla, porque mucho de lo que hacía para generar mapas era hecho al azar. Entonces, cuando tú metías la misma semilla, el mapa era el mismo siempre. De otra manera, pues no había forma de que encontraras el mismo mapa. Bueno, o sea, sí, intentar mucho. Ok, entonces vamos a poner nuestra semilla en el número 77. Utilicen números enteros, el que sea, no importa, no debe afectar el resultado. Solo es para guardarlo, ¿vale? Otra cosa, en los papers y reportes, siempre que tú digas, simulé algo, se generaron 100 corridas al azar, lo que sea, tú debes de decir cuál fue tu semilla. Si no das la semilla, ¿cómo rayos va a ser alguien capaz de reproducir tu trabajo? Vi muchos problemas, ahora que tomé mi clase de cristalografía, digamos de la forma antigua en la que la siguen haciendo en la UNAM, me sorprendió que no reportan su semilla y fue como de, ¿ah? ¿Y cómo van a reproducir tu trabajo? Y un poquito la respuesta fue, pues nos creemos entre todos. Y fue como, órale. Es como, no, debería de ser completamente reproducible tu trabajo. Si tú no das la semilla, la única forma en la que alguien va a reproducir tu trabajo es de verdad por puro azar, ¿vale? Pero bueno, entonces pongan su semilla, por favor, set.seed77. Y ahora sí, ya con la semilla, les voy a explicar paso a paso lo que está pasando aquí. Vamos a generar el data frame allDE.df, o sea, todos los diferencialmente expresados .dataframe, y le vamos a asignar el resultado de este pipeline. El pipeline yo lo voy a descomponer, ustedes no lo descompongan, nada más para mostrarles cómo pasa. Lo primero que se hace es utilizar el verbo rbind. Rbind viene de row bind, pega filas. Y a rbind tú le das 2 o más data frames y los junta todos en uno, así en el orden en el que se los diste. La única regla es que deben de tener el mismo número de columnas y el mismo nombre de columnas. Si alguno de los data frames tiene otro nombre diferente o un número diferente, va a fallar rbind y te va a decir, yo no puedo pegar porque no me voy a poner a resolver cuál columna sí y cuál columna no. Entonces yo lo voy a correr así para que vean que el rbind, sin nada más, genera un objeto de 5.299 observaciones, porque es la suma de los down más los up. Pero, repito, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos solo 100, porque si no, va a fallar. Entonces, el resultado del rbind se lo pasan al verbo sample n y le decimos que solo queremos 100 observaciones tomadas al azar, entre comillas, pero solo hasta que mezcló los genes up y down. Entonces, solo eso lo que va a generar es que allDE tiene ahora 100 observaciones, nada más. Y si por pura curiosidad nos metemos ahorita, vamos a ver que las observaciones son campechanas. Algunos son down, algunos son up, algunos son down, algunos son up. Las ordenó al azar. Vamos a ordenar esos resultados preseleccionados. Y esto solo es, no voy a entrar en detalles ni lo voy a recordar al final, se los menciono ahorita. Este arrange lo hice para probar nuestra última versión del heatmap que vamos a hacer es sin clusterización. Solo grafícalo como yo los ordené previamente. Y aquí es donde se ordena. Entonces tomamos todos los upregulated, todos los downregulated, nos quedamos con 100 al azar y ordenamos esos 100. Primero por la columna state, o sea, que todos los down estén juntos y todos los up estén juntos. Luego por el promedio total de conteos en el grupo 1 y luego por el fault change.
Entonces, en teoría, en este orden, en la tabla van a quedar hasta arriba los upregulated, y dentro de los upregulated, hasta arriba, los que tuvieron una intensidad de expresión mayor en el grupo 1, y luego hasta arriba, después de esa regla, hasta arriba, los que tienen un mayor fold change cuando se compararon con el grupo 2. ¿Okay? Pero bueno, esto es todo lo que hace. Les recuerdo que el verbo arrange acepta diferentes condiciones, pero si al nombre de la columna tú lo metes dentro de la función desc, descendente, lo único que está haciendo desc es, en vez de ordenar de menor a mayor, está ordenando de mayor a menor. ¿Ok? Y nada, redacten porfa el código que tienen en pantalla, ejecútenlo y el resultado debe ser el objeto allDE.df con 100 observaciones y 25 variables o columnas. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Les recuerdo, si por alguna razón tienen problemas, copien el código, no es mucho lo que llevamos, cópienlo del script maestro y ejecútenlo. Y repito, de todas, metí las tablas de los up y los down porque así les va a salir del ejercicio anterior, pero en realidad solo queremos los genes. Entonces vamos a generar un data frame que se llame de-names.df y a ese le vamos, perdón que lo mueva, a ese le vamos a asignar el resultado de un mini pipeline, que es a partir del data frame que ya generamos con todos los genes ordenados, solo se lo vamos a pasar al verbo select, que les recuerdo, select lo que hace es tomar columnas y solo nos vamos a quedar con la columna del nombre del gen, solo con el gene name. ¿Va? Redáctenlo, ejecútenlo y validen que en su ambiente se creó el objeto de-names. Y en teoría, como seleccionamos solo 100 genes, deben de ser 100 observaciones de una variable. Debe haber una sola columna y esa columna es el nombre de los genes que vamos a utilizar para hacer el fitmap. Me avisan en el chat con la palabra ya, por favor, cuando tengan su de-names. Vamos a avanzar un poquito más, por favor. Y ahora sí, ¿qué es lo que tienen ustedes? Tienen todos los conteos con nombres de genes, ¿cierto? Y tienen todos los conteos y tienen toda la lista de los 100 genes o los genes seleccionados para el fitmap. Entonces, lo que hay que hacer es un join. Vamos a hacer un objeto que se llame de-counts, que va a guardar todos los conteos de RPKMs solo para la lista de genes diferencialmente expresados, o el data frame que contiene esa lista. Entonces, vamos a crear el objeto de-counts y le vamos a asignar el resultado de un left join. ¿Cuál es nuestro objeto X del left join? de-names.df, que es este, y no es más que esta columna. Ignoren ahorita los nombres de las filas, es esta columna. Con el objeto countWithNames, que no es más que este objeto que es muy pesado. Al final, no lo vamos a alcanzar a ver, pero al final la última columna son los gene names. Entonces, de todos los conteos posibles, vamos a extraer solo los 100 de los genes que nos interesan, coma, ¿cuál es la columna que tienen en común? Bueno, se lo pasamos entre comillas el nombre de la columna. La columna es gene-name, ¿va? Redactamos nuestro código para el left join, ejecutamos el left join, y eso nos da como resultado de-counts, que son 100 observaciones de 548 variables, porque son todas las columnas de todas las células. Redáctenlo, por favor, ejecútenlo y me avisan en el chat cuando tengan su objeto de conteos de de-counts.df. Después de crear nuestro de-counts, lo que hay que hacer es regresarle al de-counts el nombre, los genes como nombre de filas. Entonces utilizamos la función rowNames y entre paréntesis, ¿los rowNames de qué? Pues de de-counts. Y a los rowNames de de-counts los vamos a llenar con lo que sea que hay en de-counts.df, pesos o dólar, GeneName. En términos humanos, utiliza la columna GeneName para nombrar los nombres de filas en de-counts, ¿vale? Y ejecutamos, redactamos, ejecutamos. Y nada más pónganme en el chat la palabra ya cuando hayan ejecutado la línea que les estoy señalando. Estuve buscando opciones en dplyr y en tidy para renombrar filas y no las hay. Y no las hay porque sea algo difícil, sino porque la filosofía de los creadores, les recuerdo que esos son como la vanguardia en código de R. Entonces la gente que hace R moderno es como los nombres de filas son absurdos. Entonces como nosotros no les vamos a dar ninguna función para que hagan manipulaciones, porque ya no queremos que necesiten eso. Entonces bueno, por eso está hecho ahí con R de las cavernas esa línea 49.
Y sí es absurdo al final, los nombres de las filas no son más que un vector que le dice cómo encontrar cierta fila, pero podrías, no sé, solo pedirme el vector, pero bueno, es un vestigio de R, y pues R no fue originalmente hecho ni para el tidy, ni para ggplot, ni para dplyr, fue hecho para hacer análisis estadísticos y pues eso se le facilita. No olviden avisarme porfa en el chat cuando tengan su DE counts con los row names agregados. Ok, entonces todo esto fue nada más para regresarle los nombres de filas, ¿vale? Ahora, y a FeedMap quiere un data frame que sea solo los conteos, no quiere que contenga la columna de GeneName, entonces hay que quitarse. Hay que crear un objeto que se llame only-counts.df y le asignamos el resultado de este pipeline, decounts.df. Se lo pasamos con Magrittr al verbo select. Les recuerdo que el verbo select lo que hace es seleccionar columnas o extraer columnas y podemos utilizar la sintaxis de dplyr de decirle menos la columna GeneName. O sea, selecciona todas las columnas excepto esta. Entonces redactamos esto, lo ejecutamos y ahora en su ambiente onlyCounts debería de tener una columna menos, una variable menos que decounts, que tenía 548 y ahora tiene solo 547. Redacten porfa el código que tienen en pantalla, lo ejecutan y me avisan en el chat cuando tengan su onlycounts.df. Vamos a avanzar un poco, por favor, y a los que se quedaron atrás, en este punto les sugiero, podrían ir a copiar todo del script maestro desde la línea 1 hasta la 53 o ejecutarlo y ya estaríamos en el mismo punto, que es donde vamos a empezar a hacer los gráficos. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido. Aquí sí les voy a pedir para los gráficos, quizá el primero redáctenlo ustedes, pero después tal vez ya nada más vayan a copiarlo del script maestro, porque es mucha repetición de código. No van a aprender nada de repetir el código, no es la primaria y no están aprendiendo cursiva, ¿no? Ok, vamos a hacer nuestro primer FeedMap, que es como muy amigable, casi en modo Mickey. Y entonces vamos a crear el phit o fit-a.p y le vamos a asignar el resultado de la función fitmap, phitmap, y le vamos a dar solo dos argumentos. El primer argumento, el argumento mat igual a, lo que te pide es cuál es el objeto que guarda tu tabla de conteos. Entonces en nuestro caso es el objeto onlyCounts.df, coma, y luego tiene un argumento que se llama main. Main es el título de tu plot, de tu heatmap. Desde aquí ya se dan cuenta que no funciona como capas. Si fueran capas nos hubiera dejado hacer el fitmap y luego ponerle un más y pasarle un ggtitle o un labs main o algo así. Por los nombres de los argumentos sospecho que detrás está utilizando algunas cosas de ggplot, pero pues no puedo tener seguridad de ello. Entonces redactamos y tiene otro comportamiento bien extraño, ahorita lo van a ver. Redactamos el código de mi línea 57-58, lo ejecutamos y no sé si les llamó la atención, pero ¿por qué si estamos guardando el plot en un objeto fit.p, por qué además de guardarlo en el objeto lo imprimió en el preview? No lo sé, no tengo idea, pero lo hace. En fin, entonces por favor redacten el código para su primer heatmap, ejecútenlo y me avisan en el chat cuando tengan su primer heatmap. Ok, entonces ya tienen su fit versión A. No olviden avisarme en el chat. No se estresen. Si se quedan en algún fit, alguna versión de fit, tampoco se estresen porque no son secuenciales. Pueden intentar el B, el C y el D y sin haber logrado el A y va a funcionar. Luego, a una de las preguntas que hacía Mari, oye, ¿qué onda con esos colores? Esa escala de colores. De azul a rojo, el punto medio es como amarillo y hay un blanco por ahí, ¿no? Esta escala la construye automáticamente el paquete, pero ustedes pueden construir cualquier rampa de colores diciéndolo de tal a tal, ni siquiera de tal a tal. Esta serie de colores crea una rampa. Pueden darle 2 de azul a rojo y crea una rampa de azul a rojo, o 3 azul, blanco y rojo y crea una rampa, o 4 o 5 o 6, lo que sea, y se encarga de crear la rampa de colores, ¿vale? Solo hay que decirle esa rampa en cuántos segmentos quieres partirla. En 100 colores, del azul al rojo en 100 tonos sería tal vez la palabra correcta, del azul al rojo en 100 tonos o en 500 tonos o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el paquete rcolorbrewer. Se me olvidó ponerle comillas. ¡Oh!
Ah, ok, el comentario me está matando ahí. Se me olvidó poner comillas aquí, pero hay una librería en R, si no me equivoco ya viene por R base, que se llama R mayúscula, C mayúscula, R color Brewer con B mayúscula. Terrible nombre, pero muy útil la librería. Y R color Brewer, entre las cosas que nos va a dejar hacer, es crear una paleta con una rampa de colores. Entonces necesito que carguen R color Brewer. Si alguien no la, deberían tenerla, pero si alguien no la tiene, me avisa. Eso es de R base. Son de esos paquetes que se volvieron tan útiles que dijeron, ya, métanlo en R base. Algo que creo que eventualmente va a pasarle a todo el Tidyverse. Y ya que cargaron la librería RColor Brewer, solo tienen que crear el objeto mi-escala.b. Les recuerdo que el punto B no es funcional, es para nosotros saber que es un vector. Y asignarle el resultado de la función colorRampPalette. Noten que la R es mayúscula en ramp y la P es mayúscula en palette y que lleva doblete. ColorRampPalette. Y ColorRampPalette lo que quiere es un vector de los colores que van a formar tu rampa de colores. Yo le dije azul profundo, dark blue, blanco, white y rojo. Esto es un vector. Noten que aquí está su paréntesis y aquí se cierra su paréntesis. Es un vector de los nombres de los colores separados por comas. Pueden utilizar otros nombres de colores o pueden utilizar los valores RGB de esos colores. No, los hexadecimales, perdón. Yo le puse aquí para facilidad dark blue, white y red. Luego, aquí se cierran los paréntesis de color ramp palette. Pero color ramp palette quiere otra cosa que no es un argumento tradicional porque no viene dentro de su función, pero es esto. Entre paréntesis, el número de tonos que quieres en tu paleta que incluye estos puntos. En términos humanos, aquí lo que estamos diciendo es crea una paleta de colores que empieza en el dark blue, termina en el red, pasa por el blanco y hay 100 tonos de diferencia en ello. Lo ejecutamos. Lo único que tienen que ver es que en el ambiente ahora hay un objeto que se llama... ¿Dónde está? Mi escala.b, aquí abajo. Mi escala.b, que es un vector. Les voy a quitar tantito el código en pantalla, discúlpenme. Mi escala.b, que es un vector, y no es un vector, no es nada más que un vector con los valores hexadecimales de cada uno de los colores que constituyen la rampa que ustedes acaban de crear. ¿Ok? Ahora sí, por favor, redacten el código que estoy señalando en pantalla. Asegúrense de haber cargado la paquetería RColor Brewer y me avisan en el chat cuando cuando en el ambiente, en la sección values, tengan mi escala.b, que es un objeto tipo carácter, perdón, que contiene datos de tipo carácter y son 100 elementos, del 1 al 100. Ok, entonces ya tienen una paleta de colores que se llama mi escala.b. Lo único que sigue es intentar nuestro fit B. Les repito que no tienen que tener el fit A para hacer el fit B. FitB.p es el resultado de otra vez la función fitMap, otra vez decirle que el argumento map de matriz es nuestro onlyCounts. El título esta vez le vamos a poner otro color de gradiente para identificarlo y el argumento que controla la rampa de colores nada más es coma, color igual a y le pasas la rampa de color que quieres, en este caso la que construimos. Redactamos, ejecutamos y a lo mejor ustedes utilizaron otra rampa de color, está bien. Y ya cambió, era deep blue, era dark blue, pasando por white, terminando en rojo con 100 tonos de intermedios. Ya tienen ahí el fitmap, ustedes ya controlan los colores. Lo que sigue es, este gráfico no dice nada con los conteos crudos. Hay demasiados ceros. Entonces, una de las cosas que permite hacer fitmap es algo que le llama escalar. Y es una forma técnica de decir, voy a normalizarte los valores en las filas para mejorar el contraste de las cosas. Es una forma de eliminar todos los manchones de valores en cero y algo que se necesita para destacar qué genes están más activos o menos activos. Porque aquí son conteos absolutos, no hay más ni menos. Entonces, escalar te permite generar de cierta manera como un sentido en la información positivo o negativo. Entonces es exactamente lo mismo que hicieron en FitB, nada más al final se agrega el argumento scale y puedes escalar por fila o por columna. Yo les muestro aquí que se escala por fila y nada más el disclaimer de siempre, por favor investiguen qué método está utilizando para escalar los datos.
y por qué sí o por qué no deben de implementarlo. Por ejemplo, si ustedes ya trajeran los datos normalizados y además escalan, sí, más bien escalados. Si ustedes previamente traen datos escalados y todavía lo vuelves a escalar, no tengo idea de qué estás haciendo en realidad. Pero vean, o sea, aquí ya se parece más a los heatmaps que ven en publicaciones. Sigue habiendo ceros, pero ahora el cero es el punto medio de la escala, que es el blanco, entonces pues ya lo quitaste. Por eso lo que sí les recomiendo es que sus escalas sean de 3 colores y que el punto intermedio sea cero, sea blanco, ¿vale? Mejora mucho el contraste. Y vean, aquí ya no son valores absolutos de 1000 RPKM, no, ya son valores más 20, menos 20. Entonces investiguen bien a qué se refiere la escala. Yo no tuve ya tiempo, la verdad. Pero chequenlo. Esto es a lo que deben de llegar en este punto con el fit C. Entonces redacten porfa el código que tienen en pantalla. Les sugiero que copien el fit B y nada más le cambien, le agreguen al final el argumento scale row, entre comillas row, y lo logren. Eso les va a ahorrar mucho tiempo. Y me avisan en el chat porfa con la palabra ya cuando hayan logrado su fit C. Aquí hay algo horrible y voy a insistir en este nivel de información, en esta magnitud. ¿Para qué quieres esta columna que ni se entiende nada? ¿Y para qué quieres esta hilera de nombres que tampoco se entiende nada? Entonces vamos a quitarlo. Es muy sencillo en FitMap. El fit D es lo mismo, copien lo mismo que hicieron en fit C. O si quieren es más, para el ejercicio ustedes nada más vayan agregando, solo vayan agregando sus argumentos. Y solo hay que agregar el argumento show-row names igual a falso, F mayúscula de falso, coma, show call names igual a falso. Y esos switches lo que hacen es simplemente decirle a la graficadora que no ponga los nombres. Perdón que me mueva tanto aquí. Ahí está. Que no ponga los nombres ni de las células aquí, ni de los genes aquí. ¿Vale? Entonces lleven a cabo eso, por favor. Me avisan en el chat cuando tengan su fit D, que ya no tienen nombres de filas ni nombres de columnas. Lo que sigue es a este fit D, ¿qué les parece si, como ya no tenemos nombres de células y nombres de genes, qué les parece si agregamos una barra de color arriba que coloree las columnas que pertenecen a un grupo celular de un color y las que pertenecen al otro? Y que coloree los genes que están upregulated de un color y los downregulated de un color. Así, aunque no tengamos los nombres, pues automáticamente vamos a ver si se agruparon juntos o no. Entonces, esa funcionalidad sí me gustó, la verdad. Lo que no me gusta es cómo se llega a ella. Pero bueno, ya no me da tiempo de entrar en detalles. Por ahora, solo carguen los CellIDs.df, que es el CSV de células etiquetadas. Chequen el video, expliqué ese archivo al principio en la teoría. Chequen bien, porfa, a qué me refiero. No es nada complejo. Luego hay que otra vez ponerle como row names a los cell IDs los nombres de las etiquetas de las células que vienen en la columna column names. Y finalmente hay que etiquetar, ¿vale? Entonces aquí, sorry, ya no me da tiempo de explicárselos a detalle. El código que estoy señalando genera cell IDs y eventualmente genera etiquetas final.df. Redáctenlo y me avisan en el chat cuando hayan obtenido el objeto etiquetas final.df. Y no es más que un dataset, un data frame que en el nombre de las filas tiene los identificadores de las células y tiene una sola columna que se llama tag y en esa columna nos dice si esa célula era tipo 1, E3 o tipo 2, E7. Si ustedes tienen otros estados que no son E3 y E7, pues ahí nada más lo ponen. Cáncer control o tratamiento control o yo qué sé. Avísenme por favor entonces en el chat cuando hayan redactado y ejecutado mis líneas 90 a 99 para obtener el objeto etiquetas final.df. Nos falta generar también un data frame que sea los genes etiquetados. Y este se genera con mi línea 104 y 105. La voy a dejar hasta ahí. Y es un objeto que se llama genes etiquetados. Lo que es la lista de genes diferencialmente expresados, que son 100 que nosotros tenemos. Y nada más nos quedamos con la columna de state, de si es upregulated o downregulated. Y otra vez, esto es capricho de FitMap. FitMap quiere que en los nombres de fila sea el gen y que tenga una sola columna donde tú le dices si es estado 1 o estado 2. En este caso, estado 1 es up y estado 2 es down. Entonces, nos quedamos en taggenes. Por favor, redacten el código que estoy señalando en mi línea 104 y 106
para generar el data frame de genes etiquetados a partir de OLDE y quedarnos solo con la columna state. Me avisan en el chat cuando tengan su objeto genes etiquetados.df. Entonces ya tienen un data frame que dice qué genes son up y cuáles son down, y ya tienen otro data frame que dice qué células son E3 y cuáles son E7. Antes de poner las barras de colores para identificarlas en el heatmap, hay que generar un objeto que guarda qué colores le corresponden a cada uno de esos valores. Entonces, vamos a crear el objeto mis-colores.b. No me da tiempo de explicarles hoy qué es una lista, pero si han estado haciendo R en su vida diaria, seguramente ya se toparon con esto. Y esto también es completamente capricho de Feedmap. Pero bueno, miscolores.b lo que quiere es un objeto tipo lista y eso se construyen con la función list, cuyo paréntesis empieza ahí y termina acá. Y dentro de la lista tú puedes poner otros objetos. Entonces, dentro de la lista creamos el objeto tag que se llena con un vector. Y tag no es que se me haya ocurrido, es el nombre que tiene la columna de genes etiquetados. No, del otro que era etiquetas finales de los células. Tag es el nombre que va a identificar, de la columna que va a identificar si las células son grupo 1 o grupo 2. Entonces, lo que quiere esta lista es decir, es que le digas, bueno, en la columna tag, cuando, y le damos un vector aquí, cuando el valor sea E3, ¿qué color le corresponde? Este. Cuando el valor sea E7, ¿qué color le corresponde? Este. Son los valores hexadecimales de los colores. Y coma, aquí se termina la designación de tag y luego la designación de state. Oye, la columna state en los genes etiquetados, ¿cómo quieres, qué colores quieres que le corresponda a los valores? Y ahí se abre un vector. Bueno, cuando el estado del gen sea up, de upregulated, quiero que le des este color. Y cuando sea down, quiero que le des este color. ¿Okay? Antes de dejarlos a que lo hagan ustedes, déjenme que les muestre el resultado de todo esto que hicimos. Se genera la lista con las paletas de colores para los valores. Y luego se genera el fit E, que el fit E va a utilizar esas dos paletas de colores. Y todo ese show era para, bueno, aquí solo está para, por ejemplo, aquí ya no sabemos qué genes son porque le quitamos el nombre, pero sabemos que su state es up porque le tocó el verde y que su state de estos es down porque le tocó el rojo. ¿Okay? Y bueno, les muestro el feed F de una vez. Y para las células lo mismo, no sabemos qué etiqueta de célula es, pero sabemos que todos estos morados que están acá son E7, son del día 7 embrionario, y todos los cafés son del día 13 embrionario. Entonces aquí, sin la información, sin un sesgo de nosotros y ordenado de manera no supervisada, pues quedaron así agrupados. Yo esperaría, si hiciste, no lo sé, porque no me dedico a esto, pero si tu experimento fue correcto, todo lo morado debería estar junto, y todo lo café debería estar junto, y todo lo verde debería estar junto, y todo lo rojo debería estar junto. Esta segmentación debería de llamarte la atención y ya cada quien irá a ver qué pasa, ¿vale? Pero bueno, todo lo que estamos haciendo en este punto es para eso. Nos quedamos aquí. Les pido entonces que generen su objeto mis colores B, lo redacten, lo ejecuten. Eso solo va a aparecer en el ambiente, en la sección de values. No es una lista. En la sección de ambiente normal les va a aparecer mis colores.b. Esto no debería ser .b, luego lo corrijo. Y me avisan porfa en el chat con la palabra ya cuando hayan construido su objeto miscolores.b. Me voy a saltar el feed E, no tiene razón. Y vamos a hacer el feed F mejor, porque conjunta ambos colores. Lo primero que hay que hacer es agregar un argumento que se llama annotation-colors. Este argumento le pide la lista de colores que creaste. En annotation colors ya vas a ver que el tag está definido por estos colores y que el state está definido por estos colores. Entonces, digamos, de una sola vez te pide todas las paletas involucradas. Weird, pero bueno. Entonces, annotation colors es igual a la lista de colores que guardamos en miscolores.b. Y luego coma te dice, oye, annotation-row. Las filas, ¿en dónde tienes la información de qué genes up y qué genes down? Bueno, nosotros lo tenemos en un objeto que se llama genesetiquetados.df. Y luego nos pide lo mismo para las columnas. Y las columnas, ¿en qué data frame tienes la información de qué ID de célula
es E3 y cuál es E7. Nosotros le pusimos etiquetas final.df. Si ejecutan, redactan y ejecutan todo el feedf, obtendrán esto. Y ahí está. Está mal la clusterización, pero eso es hay muchas razones, no vendrá en detalle. Pero por lo menos ahora ya vemos en verde los up, en rojo los down, en morado los C7 y en café los C3. Es el resultado de todo lo que hicimos ahorita. Para ir terminando la sesión, les pido que redacten y ejecuten el código que tienen en pantalla para el feedf y me avisan cuando lo logren, porque les muestra el heatmap, pero con colorcitos. Y el último feed ya no lo vamos a hacer, pero lo único, la última parte del ejercicio es apagar la clusterización, decirle no hagas clustering, déjame el ordenado como yo te lo di. Entonces vamos a ver ahorita cómo se logra. No es complejo. Tiene argumentos que se llama, un argumento que se llama creo que cluster row y otro que se llama cluster call. Y son lógicos, nada más hay que decirle true si quieres que clusterice o si no. Ahorita lo vemos para cerrar. Ok, entonces bueno, ya tienen ahí su feedf. Yo les voy a mostrar los argumentos que tienen que agregar para quitar los clusters y voy a ejecutarlo. Eso ya no les voy a pedir que lo hagan porque no nos da tiempo. Pero los argumentos para quitar los endogramas simplemente es cluster rows y cluster calls. Y son lógicos. True or false y ahí ya te quita los endogramas. Voy a correr mi feed h y verán que feed h es igual al último feed que ustedes hicieron. Simplemente ya no ordenó las columnas y tampoco ordenó las filas. Entonces quedan en el orden que nosotros hicimos con el verbo arrange previamente. ¿Ok? Y básicamente esas son todas las funciones que me parecieron útiles del paquete feedmap. Si tienen alguna duda, me escriben y los puedo ayudar a ver qué está pasando. La documentación no me agrada, no está terminada la documentación de feedmap y aún así, créanme, para expresión diferencial es de los paquetes más sencillos que encontré. Entonces, por ahí todavía no lo logran, pero bueno. Y ya nada más para mostrarles algo, no me va a dar tiempo, pero les quiero mostrar. Por ejemplo, tenemos muchos feed. Lo que hice fue crear una función que guarda todos los feed con su nombre correspondiente sin que yo tenga que ir uno por uno. Entonces aquí cargo ggplot2. Lo que necesito es un vector que me diga cómo se llaman los objetos, todos los objetos que son feed.p. Entonces creo un vector que se llame plotsb. La función apropos, tú le dices a apropos el nombre de los objetos o un pedazo del nombre y te encuentra todos los objetos que concuerdan con eso. Entonces aquí le estamos diciendo, apropos, busca en el ambiente todos los objetos que se llaman feed-algo. Si yo imprimo el vector plotsb aquí abajo, verán que apropos encontró el feed a.p, el b, el c, así, hasta el feed h.p. Todos esos son plots que deberíamos de guardar cada uno con su nombre específico. Entonces abajo calculé la longitud de los plots y abajo hago un loop for. Para lo que vamos a hacer es imprimir uno a uno cada uno de los feed-.p que encontró apropos. Entonces les voy a mostrar. Esto no es R básico ni intermedio para nada, pero pues quedó. Y ya lo hice, así que pues se los muestro. Entonces, si se fijan en el ambiente, en el directorio de trabajo, aquí no hay ningún PNG. Y lo que va a pasar cuando yo lance el for es que van a empezar a aparecer feed.a.png, feed.b, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, esto último nada más es para que vean que es posible. Por último, para cerrar la sesión de hoy, recuerden que le metimos el sample n en la línea 31, porque si lo intentábamos el ejercicio con los 5000 genes no íbamos a acabar nunca. Entonces, en la vida real, si su código ya funcionó, si lograron todos los feeds, podrían regresar aquí y comentar el sample n y tirar todo el script para que lo haga con los 5000 genes diferencialmente expresados. En la mía no acabó. A veces acaba, a veces no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero lo que sí veo es que se sobrecalienta y se apaga. Lo más pesado de hacer en todo lo que aprendimos hoy es la escala. Cuando le pedimos a feed que escale los valores por filas, scale row, eso es lo computacionalmente más pesado que tiene que hacer. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, pues nada, la sesión de hoy de heatmaps termina en mostrarles que se guardaron todos los plots uno por uno con su propio nombre. La próxima semana yo creo que vamos a aprender a hacer heatmaps, pero no de expresión diferencial, heatmaps con ggplot, con datos de criptomonedas.
¿vale? Les agradezco mucho el tiempo a los compañeros del grupo de la mañana. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R. O dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.